hoy vamos a seguir con algunas de las características o propiedades o usos de las derivadas y formas de hacerlo. Tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Ahí, ok. Dx, no mentira, esa va abajo. La derivada en x de x a la n. Sabemos que esto se define como, o se resuelve mediante n por x a la n menos 1. Ok. Si y es igual a la raíz cuadrada de x, ¿de qué otra manera podemos expresar eso? La más inmediata sería que entonces x es y cuadrada. Entonces saco la raíz cuadrada de y cuadrada, obtengo y, entonces será igual a la raíz cuadrada de x. Ok. De aquí. De aquí. Si y es igual a la raíz cuadrada de y, ¿cuál es la derivada de y? La derivada de y será entonces la derivada en x de la raíz cuadrada de x. La derivada de y será la derivada de la raíz cuadrada de x. Pero eso también es igual. ¿Esto qué es? Otra forma de expresarlo es esta. Entonces, esto será que la derivada de y será la derivada en x de y cuadrado. Que esto es igual a la, vamos a ponerlo abajo, sería como ponerlo acá, ¿no? La derivada de este, vamos a ponerlo acá, la derivada en x de y cuadrada, esta es esta, ¿qué será? Sí, la derivada de esto será la derivada de x. ¿Y esto cuál es? La derivada en x de x.
La derivada de x en x es igual a 1. Recuerden esto de esto viene de acá. Sería x a la 1, sería entonces 1 por x a la 1 menos 1 sería x a la 0, y x a la 0, eso es. Y el lado izquierdo, ¿cuál es? La derivada de y cuadrada, ¿cuál es? Es 2y a la 1. Y la derivada de esto es 2y. ¿Bien? Pero esto es, déjenme ver, lo debo poner de la siguiente manera. 2y de y de x. Dado que 2y en yx es igual a 1, luego dy en dx es igual a ¿qué sería? A un medio. A un medio a 1 sobre 2y. Este lo estoy tomando para allá. dy 2y multiplica dy en dx es igual a 1. Si todo lo divido entre 2y, aquí queda 1, quedaría nada más dy igual a 1 entre 2y. Y dado que y es igual a la raíz cuadrada de x, entonces termino afirmando que dy entre x será igual a 1 entre 2y, que es la raíz cuadrada de x. 2 que multiplica y, 2 que multiplica a la raíz cuadrada de x. Y esto es igual, otra forma de expresarlo es un medio de x cuadrada, no, x a la menos un medio. O sea, esto está abajo, lo paso arriba, que daría entonces 1 por x a la menos un medio, que es la raíz cuadrada de x. Esta es otra forma de expresarlo. Si está abajo, la paso arriba, el 1 medio multiplica a todo esto, que es igual a que este estuviera en el numerador. Por lo tanto, entonces, veo que la raíz cuadrada de x, la raíz cuadrada de x es igual a x a la menos la raíz cuadrada de x es igual a x a la menos un medio, es lo mismo, son las dos formas de expresarlo. Bien.
Por lo tanto, la derivada en x de la raíz cuadrada de x será igual ¿a qué? A la derivada del lado derecho. ¿Sí? La derivada del lado izquierdo es este. Ahí está. Derivada en x de la raíz cuadrada de x. Usando esta definición, ¿cuál es esta? Sería m es la potencia es hasta ahí, ¿no? Y medio, que sería menos un medio que multiplica un medio que multiplica a x y ¿qué pasa con la potencia? Entonces queda como multiplicando por menos 1 me queda a la menos un medio. Entonces, puedo encontrar que la derivada de esta función y igual a la raíz cuadrada de x, la puedo encontrar de esta manera, derivando el lado izquierdo en función de x, o fijándome que lo que tengo del lado derecho, al derivarlo, obtengo esto. Así, la derivada de esta función estaba ya predicha, estaba destinada, decimos estaba implícita. Derivo el lado izquierdo y le derivo el lado derecho. Y de esa manera obtengo la derivada de la función. Ya sea, puedo obtenerla mediante la regla, recordando que esta es la regla de la potencia, o puedo derivarlo el lado izquierdo, el lado derecho. Esto es lo que se conoce como la derivada o diferenciación, o como así, diferenciación, que ya estaba destinada, ya estaba ahí adentro, pero no se veía, no estaba explícita. Si no estaba explícita, ¿cómo estaba? Implícita. Es un ejemplo de derivada implícita. Entonces, es una forma en la que podemos obtener la derivada de una función, derivando el lado izquierdo y derivando por separado el lado derecho. O aplicando cualquiera de las reglas de la derivada, dependiendo de la función que estemos tratando de resolver. En este caso, la aplicable es la regla de la potencia. Bueno, vamos a ver cómo, a continuación, estas reglas que hemos estado viendo antes nos permiten obtener las derivadas de funciones específicas, tipos de funciones específicos. Por ejemplo, esta función y es igual a el logaritmo base b de x. ¿Qué tipo de función es esa? Es una función logarítmica. Ahí está explícito. Es una función logarítmica. ¿De qué otra manera podemos expresar esto? Así como puedo expresar una raíz por medio de su función con otra cantidad que sería la potencia de este número, ¿sí? Otra forma de expresar esta, vamos a decir, una raíz es mediante su forma de potencia negativa, racional, ¿sí? O sea, la raíz cuadrada de x es igual a x a la menos un medio, ¿sí? X a la menos un medio, ¿qué es x a la un medio? X a la un medio, ¿sí? Un medio menos 1
me queda menos 1L. Por eso el signo no estaba aquí. Recuerda que le había puesto aquí un signo negativo, no es, aquí estaba correcto, lo que estaba el error estaba acá. ¿Sí? X es, ahora que iba yo a pasar al siguiente tipo de función y buscando otra forma de expresar esto y revisando cómo expresamos esto, me di cuenta que aquí expresé una barra basada, corregido. La raíz cuadrada de un número es igual al número elevado a la potencia inversa, o sea, a la 1 medio, a la potencia racional. Si x es, si la potencia es n, 1 medio menos 1 me da menos 1 medio. Y esto es lo mismo que tenía yo acá. Bien, ahora sí, segundo ejemplo. Una función logarítmica es una función logarítmica. Se caracteriza por tener 3 entes representados por 3 símbolos, por 3 letras. ¿Cuáles son? Primero la función, que sería la ordenada. ¿Quién es? Y. Bien. ¿Cuál es el siguiente ente? El siguiente ente. La abscisa, la variable independiente. Y es la variable que depende de la variable independiente, que es la abscisa, que es x. ¿Y cuál es el otro número que está ahí? Que casi siempre está implícito. Rara vez lo ponemos explícito. ¿Cuál? La base. La base b. ¿Bien? Entonces, ¿qué es un logaritmo? Un logaritmo, o sea, el logaritmo de x es y. El logaritmo de la variable o de la abscisa x es la ordenada o la variable dependiente y. ¿Pero qué es eso? ¿Qué cantidad o qué número es y? Pues y es la potencia y a la que debo elevar la base para obtener este número, x. Es otra forma en la que puedo expresar una función logarítmica, en su forma de potencia. Es la potencia a la que hay que elevar la base b, es la potencia y. O sea, el logaritmo del número x es la potencia a la que debo elevar la base, la potencia y a la que debo elevar la base b para obtener el número x, el número desconocido. Por ejemplo, ¿cuál es el logaritmo base 10 de 1000? A ver, veamos. Es la potencia a la que debo elevar la base para obtener el 1000. La base es 10. La base, acá está, es 10. La potencia es y. Para obtener el 1000, ¿a qué potencia elevo el 10 para obtener el 1000? ¿Sí? 10%. No, potencia, no coeficiente. Potencia, no coeficiente. El coeficiente es, por ejemplo, aquí es 1 medio. Es el coeficiente o la constante por la que multiplico la variable x para obtener esto de acá. ¿A qué potencia debo elevar el 10 para obtener el 1000? ¿A la primera potencia? ¿A la segunda potencia? ¿A la tercera potencia? ¿A la cuarta potencia? ¿A la tercera?
Si fuera la primera potencia sería 10 a la 1 y es el mismo número, 10. Entonces no me sirve, no es. Si fuera la segunda potencia sería 2, sería el cuadrado. 10 al cuadrado es 10 por 10, 100. No llegó. Si fuera la cuarta potencia sería 10 por 10 por 10. A ver, 10 por 10 por 10 por 10. Ya se pasó. 10 por 10, 100. Por 10, 1000. Por 10, 10.000. Ya se pasó. Entonces, y en este caso es 3. En otras palabras, el logaritmo base 10 de 1000 es 3. ¿Bien? Ahí confirmamos que esto es cierto. Rápido, en unos pocos minutitos, hablé como mexicano. ¿Se han dado cuenta que los mexicanos abusan de los diminutivos? Y no se trata de programas de cocina en la televisión, porque entonces todo lo es en diminutivo. El moldecito para hacer el pastelito. Hay que tenerlo calientito. Unos cuantos minutitos. Siempre usamos es frecuente que usamos los minutos. Entonces, en unos cuantos minutos recordamos el concepto de función logarítmica, el tema de funciones, de su curso de matemáticas 1. Bien, entonces, ¿cuál será? Imaginemos que lo que tenemos es esta función, logarítmica también, y es igual al logaritmo natural de x. Y es igual al logaritmo natural de x. ¿Cuál será la derivada de y? Otra forma de poner esto, ¿cuál es? X será igual a e a la y. El logaritmo natural, recuerden, voy a borrar aquí esto. Vamos a ponerlo separado. El logaritmo natural es también y es igual a el logaritmo base e de x, donde e es el número de Euler, 2.718 puntos suspensivos. ¿Okay? Es un número irracional, como pi, el número de Euler. Bien, entonces, otra forma de poner estas tres cosas, ya lo puse y lo borré, lo que voy a poner es x será igual a e a la y. Bien. La derivada en x de x será entonces igual a la derivada en x de e a la y. ¿Sí? La derivada del lado izquierdo será igual a la derivada del lado derecho. La derivada de x, ¿cuánto es? ¿O cuál es? Acá la tenemos. La derivada de x en x es igual a 1, entonces d en dx de e a la y es igual a 1. Si divido ambos lados entre e a la y, me queda entonces dividiendo entre e a la y, me quedaría 1 entre e a la y igual a d. Pero esto es la derivada de y. Esto sería la derivada de esto.
derivada de y, la derivada de y entre x. Donde, recordemos, e a la y es igual a x, entonces esto queda así. La derivada de y en x será de y en dx, de y lo tengo en donde y es igual a el logaritmo natural de x, lo tengo acá arriba para que no se me olvide. Entonces me queda de el logaritmo natural de x en x, esto de aquí, ¿sí? Será igual a 1 entre, ¿quién es? X. Además, para no olvidar, de aquí. Déjame ponerlo mejor. 1 entre e a la y. Me queda entonces 1, e a la y es x, 1 entre x será igual a dy en dx, y como y es igual al logaritmo natural de x, me queda entonces la derivada en x del logaritmo natural de x. Y ya está todo en términos de x. Ahora, si logaritmo natural de x, que es igual al logaritmo e de x, entonces me queda el logaritmo base e de x, que está aquí, será igual a el logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de b. Ok. Ahora, la derivada en x del logaritmo base e de x será igual a el logaritmo, de aquí lo tengo acá, y de acá lo tengo de la definición del logaritmo, será entonces el logaritmo natural de x, pues me faltó aquí, me faltó la derivada. La derivada, ¿saben qué estoy poniendo? Si no está bien, la derivada en x de el logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de b, esto de la definición del logaritmo de cociente. ¿Recuerdan cuando vimos la regla de los cocientes? Ahora, ¿dónde el 1 entre el logaritmo natural de b, esto es igual a una constante,
constante. Es igual a un número constante. Como es igual a una constante, entonces lo puedo sacar de la derivada. Me quedaría entonces la derivada en x del logaritmo base b de x será igual, aquí parece una z, igual a 1 entre el logaritmo natural de b, lo saco porque es constante, por la derivada en x del logaritmo natural de x. Como la derivada en x del logaritmo natural de x, donde la tengo, acá está, es igual a 1 entre x, acá está, por aquí salió, acá está. Entonces termino con la derivada en x del logaritmo base b de x será igual a 1 entre x por el logaritmo natural de b. Aquí lo que hice fue aprovechar en algunos pasos las reglas que ya habíamos visto antes, porque lo que tengo aquí es esta parte que está en el cociente, es ese, esta es una constante, entonces sale. O sea, lo que hice fue derivar el lado izquierdo y derivar el lado derecho. Y el lado derecho derivarlo usando la regla de la caja. Bueno. Algo similar sucede o se puede aplicar cuando hacemos o cuando tenemos funciones trigonométricas. Vamos a verlo acá. Si ahorita queda medio confuso, no se preocupen, yo también estoy igual de confundido. Al final vamos a ver un ejemplo que creo que nos va a ayudar a entender los pasos que estamos siguiendo ahorita para funciones distintas. Vimos primero una función de potencia racional, es decir, una potencia menor que 1, mayor que 0, menor que 1, o mayor que 1, mayor que menos 1 y menor que 1, perdón. Mayor que menos 1 y menor que 1. Vimos ahorita una función logarítmica. Salud. Vamos a ver ahora el caso de funciones trigonométricas. Okay. Pero vamos a ver una variación de las funciones, de lo que sucede en el caso de las funciones trigonométricas. Un ejemplo de función trigonométrica es y igual al seno de x. Y igual al seno de x. ¿Cuál es la derivada del seno de x? ¿Recuerdan? ¿Cuál es? El coseno de x. La derivada de y entonces será el coseno de x. Bueno. Otra forma de expresar y igual al seno de x es mediante su expresión inversa. En el caso de la raíz cuadrada, el inverso es x a la menos un medio.
El inverso de esta, del seno de x, el inverso, vamos a poner aquí, el inverso es y igual al seno a la menos 1 de x. El seno a la menos 1 de x, no el seno de x a la menos 1. El seno a la menos 1 de x es el inverso del seno de x. O 1 entre seno, que es lo mismo. ¿Cuál sería otra forma de expresar esto? Sería el seno de y sería igual a x. ¿Y eso dónde salió? Ya dije que otra forma de expresar esto sería ponerlo así: y igual a 1 entre seno de x. Perdón, 1 entre seno de x, acá, así sí. O también puede ser y igual a x entre el seno. ¿Cómo puedo expresar esto también de otra manera? Puede ser el seno de y igual a x. Es como haber multiplicado todo por el seno de y. El lado izquierdo lo multiplico por el seno de por seno. El lado izquierdo lo multiplico por seno, me queda seno de y. El lado derecho lo multiplico por seno, seno entre seno me queda igual a 1, me queda x. ¿Bien? Entonces, esto es lo mismo que tengo aquí abajo. ¿Cuál será la derivada en x del seno de y? Otra vez, si es la derivada del lado izquierdo, tiene que ser la derivada del lado derecho. Entonces sería la derivada en x de x, y entonces ya encontré que la derivada en x del seno de y es igual a... ¿Dónde está nuestro 1 de siempre? Bueno, ya sabemos que es igual a 1. ¿Ok? Ahora, aquí el problema es que tengo una función compuesta, como la he tenido allá. ¿Dónde está la función compuesta? En el hecho de que tengo, por ejemplo, esta es la función compuesta. Tengo aquí una función que depende de otra función. Una función que depende de otra función. Y finalmente depende de x. Entonces, ¿cómo resuelvo las funciones compuestas? Con la regla de la cadena. La derivada del seno de y sea la derivada del seno por la derivada de y. ¿De cuál es la regla de la cadena? Primero es la derivada de uno de las dos funciones, puede ser la función de afuera, y luego la derivada de la función de adentro. O una ventaja de la regla de la cadena es que lo puedo hacer al revés. Finalmente, el orden de los productos va a ser el producto de dos funciones. Y me dicen las reglas de la aritmética que una de las propiedades de la multiplicación es que puedo cambiar el orden de los productos de la multiplicación y el resultado se mantiene constante. El orden de los productos no altera el orden de los factores no altera el producto. El orden de los productos no altera el factor. Yo estaba en la versión inversa de la expresión. Es decir, es una otra barrabasada. Hoy es el día de las barrabasadas. Por cierto, es una expresión bíblica. Viene de Barrabás, aquel ladrón del Evangelio. ¿Bien? Era un ladrón, un delincuente, un desordenado, un desadaptado social,
se asocia a alguien que genera caos en la sociedad. Cuando hacemos algo que genera caos es una barrabasada. ¿Bien? Ok. Regresemos, reduzcamos la entropía, o sea, reduzcamos el desorden, metamos orden en esto, y aquí, precisamente, el orden de los factores no altera el producto. La regla de la cadena dice que finalmente la derivada de una función compuesta es el producto de las derivadas de cada una de las funciones que componen a esa función compuesta. Tengo una función externa, seno de y, y tengo una función interna, y es igual a algo. Y es igual al seno menos 1 a menos 1 de y o de x. Todo depende de x, aquí está. Esto me está diciendo que es la derivada de una función compuesta. Ok, después de esta aclaración de esta expresión termodinámicamente caótica, o sea, entrópica, vamos a tratar de meter un poco de orden en esto, incluyendo el desorden por el ruido externo. Ah, no. Pásate ya. No, gracias. Es que yo no voy. No, no está bien. No hay cuidado. Tadeo, no Tadeo. Está. Tadeo no está. Ok. Bueno. Entonces. Bien. Aquí tenemos que hacer otra cosa. ¿Cuál es la derivada del seno? De aquí lo que tenemos, entonces, d en dy, no, bueno, en x, d en x. No, si es en dy. La derivada en y del seno de y será la derivada de esta. La derivada de la función externa va a ser igual a la derivada en x de x. Esta forma de decir que lo que voy a derivar es la parte interna, la parte externa. Bien. Aquí entonces lo que tengo es que me dice que la derivada de y sea del seno de y, eso lo tengo que derivar por la derivada de adentro de y de x, la derivada de y en x, la derivada de esto está adentro, será igual al 1, a este de acá, este de aquí. Ahí está. Por eso de aquí me equivoqué de derivada en y. Derivada en y. Que es la derivada de la parte externa por la derivada de la parte interna, la derivada de y en x. ¿Bien? Esta es la derivada de la parte externa, que es la derivada de y en y luego la derivada de la parte de adentro, que sería la derivada en x, la derivada de y en x. Y todo es igual a esto de acá, del lado derecho, es igual a 1. Aplicando la regla de la cadena, ¿cuál es la derivada del seno de y en y? Ya me lo dijo hace rato. El coseno, y acá está. Aquí esto sería en función de x, en función de y sería el coseno, pero ¿de quién? De y, no el coseno de x, el coseno de y. El coseno de y, que multiplica
a la derivada de y en x. Y esto es igual a 1. Bueno, lo que puedo hacer es entonces dividir todo entre coseno de y, el lado izquierdo y el lado derecho. Si divido el lado izquierdo de la igualdad entre el coseno de y, me queda solamente dy en dx, que será igual a 1 entre el coseno de y. 1 entre el coseno de y. El coseno de y, es igual a la raíz cuadrada, eso de las reglas de la trigonometría, el cuadrado de 1 menos x cuadrada. Esto viene de las igualdades de la trigonometría. No me voy a regresar a desarrollar, simplemente acudo a aquellas y ya sé que el coseno de y es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada. Esto tomando las reglas de la trigonometría en el círculo unitario, de ahí el 1. Que pasen sus apuntes de Biomate 1. Rápidamente vamos a ver cuál es la igualdad a la que acudí, sin llevarme todo el rollo del círculo unitario. Es el seno cuadrado de y es igual, seno cuadrado de y más el coseno cuadrado de y es igual a 1. El coseno cuadrado de y sería igual a 1 menos el seno cuadrado de y. Por acá, ¿sí? Está sumando, pasa al otro lado restando. Por lo tanto, entonces el coseno de y, para desaparecer este cuadrado, ¿qué tengo que hacer? El cuadrado de esto, luego la raíz cuadrada de este, la raíz cuadrada de este, la raíz cuadrada de este, la raíz cuadrada, acá está, de 1 menos el seno de y. Pero el seno de y es igual a x, y entonces esto es igual a raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Ok. Correcto. Entonces tengo ya la derivada en x. La derivada de y en x es igual al coseno de y. El coseno de y, ¿qué será? Será el coseno de y, y tenemos que y es igual a el inverso del seno de x. ¿Sí? Entonces acá ya tenemos todo definido. Sustituyendo tendríamos todo en términos de x. O sea, la derivada de y de x sería igual a 1 entre, sería el coseno del inverso de 1, o del inverso de x entre el seno. Ya conocemos ya todos los términos. Bueno, una vez más vemos que en la diferenciación implícita podemos llegar a los términos que ya están implícitos, de hecho, desde la función original. Derivamos el lado izquierdo y derivamos el lado derecho. Aplicamos las reglas en cada uno de los dos, las reglas correspondientes, dependiendo de quiénes sean los términos del lado izquierdo
y del lado derecho. Entonces, aquí lo que cabe es que busquen en sus libros ejemplos de diferentes funciones y deriven ambos lados de la función. Es esta forma en la que podemos llegar a eso. ¿Esto por qué? ¿Por qué nos interesaría a nosotros que no somos matemáticos ni pretendemos serlo, sino que nos vemos en la necesidad de usar herramientas de las matemáticas? ¿Por qué nos vemos en la necesidad de usar herramientas matemáticas como las reglas de la resolución para conocer la pendiente de funciones no lineales? ¿Qué fenómenos biológicos imaginan o recuerdan que podrían necesitar de estas herramientas para poder entenderlos, poder describirlos y poder quizá interpretarlos? No solamente describirlos, son así, como era el antecedente a la biología como ciencia. ¿Cuál fue? El naturalismo del siglo XIX. El naturalismo del siglo XIX lo que hacía era describir cómo se observaban y apreciaban los organismos, ya sea los organismos en lo individual o en sus conjuntos. Solamente describíamos sin poder interpretar o dar una explicación a sus comportamientos, ya fuera del organismo mismo o de la relación de organismos entre sí, entre especies diversas. Traigo aquí un modelo de organismo. Es un modelo de organismo. ¿Por qué puede ser un modelo de organismo? Saquen sus cronómetros. Saquen sus cronómetros. Traten de observar al organismo y vean cómo se comporta en función del tiempo. Va a cambiar el tiempo y el organismo va a cambiar. Corre tiempo. Paren el tiempo. Bueno, la cuenta del tiempo. ¿Hubo algún cambio? No habrá. Volvamos a hacerlo, hacer otra observación sobre otro fenómeno. Corre tiempo. Ya le puse morado. Corte. Lo voy a volver a hacer. Corre tiempo. Corte. ¿Fueron iguales? No. ¿Cuál fue la diferencia? Esta no fue la diferencia. La diferencia fue esta, probablemente. Comenzamos con un globo pequeño, sin aire en el interior, solo el látex. ¿Y qué sucedió después? Al final, tenía tal vez esta dimensión. Déjenme cambiar, va a ser más fácil cambiar esto que cambiar todo lo demás que puse. Lo voy a poner aquí. ¿Por qué aquí? Puedo hacer un modelo del modelo, reducirlo para algo más fácil de interpretar. ¿Esto se parece a qué? A un círculo. Yo puedo describir matemáticamente un círculo. ¿Pero qué es el círculo? Hay varios parámetros que puedo yo representar por medio de números en el caso de un círculo. Por ejemplo, el más simple, ¿cuál será? La longitud del centro a la periferia.
¿Cómo se llama eso? El radio. Yo puedo definir el radio. ¿Sí? El radio es igual a una cantidad. Tiene una cantidad llamada radio. Y hay otras cantidades. Puede ser el perímetro P. O puede ser, por ejemplo, su superficie, que es el fenómeno de la superficie. Pero ¿cuál es la cantidad que mido en una superficie? La cantidad, no el objeto. El objeto es la superficie del círculo. ¿Con qué unidades la mido? Es como el radio. El radio sería la cantidad. ¿De qué? De la longitud del centro a la periferia. Es decir, eso es el objeto, la longitud. ¿Con qué la cantidad específica se llama radio? ¿Sí? La cantidad de superficie, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Área. El área. Un círculo tiene varios números, lo puedo representar con varios números, lo puedo representar con su número de radio, y cada círculo diferente tendrá un número de radio diferente. Este radio es chiquito, el número es pequeño, este radio es más grande. ¿Sí? También lo puedo determinar por medio de su área. ¿Sí? Esta área es pequeña. Decía yo también que puedo determinar por medio del perímetro. Este perímetro es pequeño. ¿Sí? Son cantidades o números diferentes. Y lo que vimos en el caso del globo, ¿qué fue? Pues que estos números cambiaron en el tiempo. ¿Sí? Es decir, hay una relación, o hubo una relación del radio. El radio estuvo en función del tiempo. La magnitud del radio cambió en función del tiempo. ¿Y qué creen? El área también. El área también fue el área. Imaginemos el área transversal. O sea, supongamos, es una suposición, podemos asumirlo reduciendo la complejidad del sistema a que el globo tiene forma de globo, estos globos tienen forma como de pera, pero incluso por eso cuando lo inflé de frente a ustedes y tenía más apariencia de círculo o de esfera. ¿Qué es un círculo en una esfera? Sería un corte transversal. En el círculo, si yo tomo un círculo y lo corto transversalmente, tal vez a través de su radio, o el doble del radio, ¿cuál es el doble del radio? El diámetro. Si yo corto un globo esférico o una esfera a través de su diámetro, ¿qué es lo que obtengo? Un círculo o circunferencia. ¿Bien? Y todo eso lo puedo medir con números, puedo medir sus cantidades. Puede ser, incluso, dado que era un globo, no era un objeto plano, no era solamente superficie, yo puedo decir, bueno, si esto no es exactamente un círculo, sino que se trataba de una esfera, también podría yo determinar otra cantidad numérica. ¿Cuál es? El volumen. No sé quién sea y no me interesa tampoco quién sea. ¿No se interrumpió? Ah, qué bueno. Entonces, otra cantidad que también cambia en función del tiempo es el volumen, por ejemplo. El perímetro también está en función del tiempo. Ok. En el caso del inflado del globo, podría ser un modelo que nos pudiera servir para tratar de entender fenómenos de expansión. ¿Qué es la expansión? El cambio del volumen de un algo. Puede ser una burbuja de gas, de un gas que se está produciendo dentro de un tejido,
un tejido como el plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo es un tejido, no es solamente un liquidito ahí, es un tejido porque está formado por células diversas. Están las células rojas, los eritrocitos, están las células blancas, que hay de un montón, ¿sí? No solamente de un tipo de leucocitos, hay linfocitos y otros muchos citos, y ahí no son diminutivos. Imagínense decir un leucocitito. Ahí no, pues no hablemos en diminutivo, ¿sí? En el caso del plasma sanguíneo. Y ocasionalmente puede suceder que por diferentes fenómenos que suceden en la naturaleza pudieran estarse formando burbujas de algún gas en un plasma. Es un tipo de accidente que se presenta en el buceo, por ejemplo. Se llama aeroembolia. Cuando bucean con tanque de aire y bajan a una gran profundidad, debido al aumento en la presión, el aire que tienen los cilindros de buceo normales tienen aire atmosférico. ¿Y el aire atmosférico de qué está hecho? De varios gases. ¿Los más abundantes cuáles son? Nitrógeno. El más abundante es el nitrógeno, y luego el oxígeno, que es el que queremos llevar para bucear. Pero ni modo, va acompañado de nitrógeno. El oxígeno sí esperamos que inhalarlo, que se disuelva en nuestro plasma, de hecho que se disuelva más fácilmente con la hemoglobina, lo lleve a los tejidos y podamos seguir vivos abajo del agua, porque si no morimos ahogados. El ahogamiento realmente es por asfixia, no porque traguen agua, es porque ya no tienen oxígeno, no porque inhalen agua, sino es porque no hay oxígeno que llegue a nuestras células o a las mitocondrias de nuestras células para poder seguir produciendo el ATP, que es el que nos mantiene vivos. ¿Sí? Entonces, cuando uno bucea, uno está, inhalo el oxígeno del tanque, se va a mi plasma, entra a las células rojas, se reparte por el cuerpo y sigo vivo. Pero el problema es que así como se disuelve el oxígeno O2 que está en el aire, también se disuelve el nitrógeno. Aumenta la solubilidad de nitrógeno en el medio líquido, que el medio líquido del plasma es agua. Cuando ustedes dicen, ya terminó la buceada, vamos a regresar, ¿qué sucede? Ascendemos en la columna de agua, y al ascender en la columna de agua disminuye la presión. Y la solubilidad de los gases en medios líquidos como el agua depende de la presión. Si la presión es grande, se disuelve mucho gas; si la presión es baja, se disuelve poco gas. Y si estaba disuelto, ¿qué sucede? Se sale de la solución, pasa de ser un gas disuelto a ser un gas gaseoso, y entonces se forman burbujas de nitrógeno dentro del plasma sanguíneo. Duele. No sé, yo nunca lo he experimentado y espero no experimentarlo cuando he buceado. Y cuando vuelva a bucear, tampoco lo espero experimentarlo. Por eso es que cuando uno bucea a grandes profundidades, al salir tiene uno que ir saliendo poco a poco. ¿Por qué? El nitrógeno va saliendo de solución, se forma ese gas en nuestro plasma, pero si logramos exhalarlo, poco a poco no se producirán las lesiones que provocarían si salgo rápido. ¿Por qué? Se forman muchas burbujas dentro de los vasos capilares, dentro de los vasos sanguíneos, y entonces esas burbujas se convierten en tapones en los vasos sanguíneos y ya no fluye el plasma sanguíneo y se producen diferentes tipos de lesiones. Dejen ustedes que duela, a lo mejor ya no les duele, puede provocar si se producen esas burbujas en un vaso sanguíneo de tejido nervioso, tal vez encefálico, tal vez neurológico acá arriba, provoca una aeroembolia cerebral, y en ese momento dejan de respirar. Por eso es que este tipo de fenómenos son importantes. ¿Qué tan rápido se expande algo o no? Por ejemplo, es un ejemplo. Otro, ¿qué tan rápido crece una célula?
¿Qué tan rápido crece la primera célula que se da ya como célula con genoma completo en el proceso del desarrollo embrionario? El huevo. ¿Hasta dónde puede crecer? ¿Y durante cuánto tiempo lo puede hacer? Antes de que las propiedades de la membrana celular ya no aguanten y entonces si se sigue expandiendo, ¿qué pasaría? Pues se rompe, dejaría de ser. Eso en la selección natural, en la evolución biológica, provocó que las que se rompían hasta ahí llegaron. Algunas que por alguna mutación, en lugar de romperse, se embebían, se separaban en dos células diferentes pero unidas, que seguían creciendo, y antes de romperse, se dividían en dos. Y ahora que tenemos 4 células, y luego cada una se expandía hasta su límite, pero antes de romperse, se partían, ¿no? Se dividía, no se parte, se divide en dos, distribuyendo equitativamente el genoma, multiplicado por 2, porque si, imagínense, te vas quedando con algunos genes, quién sabe qué pasaría. Si eso no hubiera sucedido a través de mutaciones, no estaríamos aquí. ¿Cuál es el volumen máximo que puede llegar a tener una célula? ¿Y durante cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo lo alcanza? Serían fenómenos de objetos de tipo esférico, tal vez, al menos el modelo lo podemos simplificarlo a una esfera, que podemos estudiar en función de la variable tiempo, por ejemplo. Y es aquí donde entra el O. ¿Cómo será la función? Vamos a poner la función A. A es igual a, ¿qué dijimos? A F de T. Es una función del tiempo. Bien. En otras palabras, yo la grafico así. ¿Qué forma tiene? ¿Qué forma tendría la expansión que tuvo en el globo? Quizá la primera. Lo más probable es que el área haya aumentado. El área transversal, si lo hubiéramos cortado a través del diámetro. Ahí está. Una línea recta. Una línea recta creciente. Una función lineal creciente. Cierto, ahí lo estoy poniendo que parte de cero, parte del origen, pero podemos simplificar el modelo. Imaginemos que partió de un volumen igual a cero, de un área igual a cero. Un punto se expandió. Está como la puerta se expande, la puerta se abre. ¿Cuál sería la forma de la segunda experiencia? Del segundo inflado del globo. ¿Sería igual o parecida? Si no es parecida, quiere decir que no es igual. ¿En qué es diferente? Quizá fue así. Decimos, más lento. Fue más lento el aumento del área transversal, por lo tanto también el volumen. Podríamos tal vez contar el volumen, pero esto es real. Esto es real. Ustedes inflan un globo y si lo hacen de seguido, con un flujo constante de aire, el área transversal del globo aumenta de manera lineal respecto al tiempo. Eso es un hecho. Otra, ¿les gustan los hot cakes? ¿Los preparan ustedes? ¿No? Es más rico cuando lo preparas tú porque te sabe a tu esfuerzo. No se esfuercen mucho porque entonces sudan y entonces, imagínense. Pero ¿cómo se prepara su almuerzo, desayuno, hot cakes? ¿Alguien de usted prepara sus hot cakes? La cosa es que lo hagan, fíjense. Ya que tienen la pasta, la dejan caer sobre el comal, es un comal, sobre la plancha. ¿Y cómo se ve? Se expande. Se expande. En la gráfica es igual. El área del hot cake se expande de manera lineal en función del tiempo. Pueden decirle a su familia, ya hice los hot cakes matemáticos. ¿Cómo? Sí, ya vi que se expandieron hasta el diámetro
deseado, el área deseada en tantos segundos. Y fue lineal el aumento. Ya te afecté a la universidad, hijo mío. Pero es positivo eso. ¿Cómo será el comportamiento del radio en función del tiempo? El radio en función del tiempo. Este es así. No es lineal. El área, si el cambio del área en función del tiempo en el globo y en los hotcakes es lineal. El aumento del radio del globo o de un hotcake, del radio del hotcake en función del tiempo, no es lineal. Y no solo eso, si yo pudiera, yo ya lo he hecho, le pongo una regla de madera para que no se queme, o no se caliente demasiado con una regla de aluminio que luego se dobla. No pongo una de plástico porque esa se hace chicle, pero sí pongo una regla de madera de esas escolares de madera, encima del comal, encima de la plancha. Y preparo la mezcla, dejo caer la pasta sobre el comal, no sobre la regla, sino sobre la regla, y voy viendo cómo se expande. Y puedo saber si preparé la pasta igual que la última vez que preparé yo los hotcakes. Si me quedó con la misma proporción de agua y harina, por ejemplo. Si aumento la cantidad de agua, la proporción de agua respecto a la harina, queda una pasta más líquida, menos densa, más fluida. Bueno, esto, cómo sea la gráfica lineal mayor o menor, depende de la fluidez. Cómo sea la rapidez del aumento del radio, depende de la fluidez. Depende de la proporción de agua y harina. Bueno, igual que se puede hacer en el caso de una expansión de una célula o de un gas, etc. La forma de la gráfica nos va a decir qué es lo que está pasando, o al menos nos va a dar pistas para que entonces averiguemos qué está sucediendo. ¿Han visto cultivos de hongos, por ejemplo? Cultivos de bacterias. ¿Cómo se expanden cuando lo hacen en caja de Petri? Casi siempre en forma radial. Si el nutriente está homogéneamente distribuido, el crecimiento es radial de la colonia. Si el nutriente no está homogéneamente distribuido, entonces no es radial. Entonces me informa de cómo está el ecosistema, el microecosistema. ¿Han visto cuando se ha echado a perder algún refresco, alguna cosa líquida? ¿Han visto las colonias de hongos que se forman adentro del líquido? Tienen forma como de pelusa pero esférica, como de pompones. Esos pompones de lana, de estambre. ¿Sí? Igual, el aumento es radial. Tienen el mismo comportamiento. Y es aquí donde está la maravilla de la diferenciación implícita. Podemos obtener respuestas de los sonidos. Por ejemplo, ambas están en función del tiempo. Y por lo tanto, entonces, yo puedo ver que A también estará en función de alguna. A está en función del tiempo, R está en función del tiempo, entonces A y R están relacionados. ¿Cómo se relacionan? El área de un círculo con el radio del círculo. O el área del círculo. Puede ser un corte de una esfera. Nos interesa. La variable concreta es un poco más simple que la esfera. Calcular el volumen es un poco más engorroso, pero también se puede hacer. Finalmente tendríamos que B depende de A y A depende de R, y las tres dependen de T. Bueno, ok. ¿Cuál es la relación del área respecto al radio? Saquen la fórmula, googleenla si no se acuerdan. La vieron en tercero de primaria, ya no se acuerdan ni cómo se llamaba en tercero de primaria. Yo tampoco. Y el área. ¿Sí?
¿Cuál es el área? Según yo es diferente. A ver, vamos a ver. Acá está. No, estamos en ¿qué? 24 años. Acá está. Es que se me movió todo. Ok. Ok, entonces dijiste que es pi por el radio al cuadrado. Bien. Dijimos que A está en función del tiempo. Bien. A entre T. De hecho es esto, ¿no? A entre T. ¿Esto qué es? Una constante. Esto es igual a una constante. ¿Cuál es esa constante en el caso de una línea recta? La pendiente. La pendiente. X es T, Y es A, M es la pendiente del cociente A2 menos A1 entre T2 menos T1, por ejemplo. ¿Sí? Esto es igual a una constante. Bien. En el caso de R, ¿cómo es en función R entre T? No es constante. ¿Cómo lo puedo obtener entonces? ¿Qué necesito? Para conocer la pendiente en un punto. ¿Eso qué es? ¿Qué es la pendiente en un punto de esa curva? La derivada. Entonces, lo que necesito es dr en dt. Y entonces, déjenme ver, esto debe ser igual a dA en dt, la derivada del lado izquierdo y la derivada del lado derecho. Pero aquí me faltan términos en el lado derecho. ¿Qué términos me faltan? Me falta pi, ya tenía la r, y me falta el cuadrado, la potencia. ¿Ok? Ahora sí, la derivada de a en t es igual a la derivada de pi r cuadrada en t. Derivo el lado izquierdo y derivo el lado derecho. Para eso lo mejor es contar con un ejemplo. Imaginemos que esta constante es igual a 5. La pendiente es 5. 5 unidades del área en función cada segundo. ¿Sí? Si fueran centímetros, 5 centímetros cuadrados. Bueno, es el área en función del tiempo. ¿Sí? Si A es igual, si A entre T es igual a 5, A es igual a ¿qué? ¿Cómo obtengo el valor de A? ¿Cómo? T, son 5 grandote, 5T. 5T, ok. Por lo tanto, dA en dt es igual a 5, es la pendiente. ¿Sí? Según el ejemplo pues, se puede hacer 40, pero 5 es más fácil de manejar que 40. Ok, bien. Ahora, dado que el área es igual a pi por radio cuadrado,
Entonces, vamos a decir, dA en dt será igual a, dijimos, d en dt de pi por r cuadrada. Pero pi, ¿qué es? ¿Qué tipo de número es? Una constante. No cambia, pi es pi. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con la constante? En la derivada, ¿cuál era la regla? La puedo sacar. Entonces me queda que dA en dt es igual a pi por d en dt de r cuadrada. ¿Correcto? ¿Cuál es la derivada de esto? Bueno, yo aquí debo usar la regla de la cadena. Bien. De la regla de la cadena me queda dA en dt para el lado derecho será igual a pi por 2r, la derivada de r cuadrada, ¿sí? Por la derivada en de r en dt. Bien. Esto, pi por 2r por dr en dt es igual a 5, porque dA en dt, acá está definido, dA en dt es igual a 5, ya lo sustituí. Bien, ok. Yo puedo, esto está multiplicando dr en dt, entonces me quedaría 5 entre pi por 2r será igual a dr en dt. Y de aquí ya puedo entonces conocer cómo es el cambio en R en función del tiempo. Si conozco, si puedo medir el radio, cómo va cambiando conforme cambia el tiempo. Finalmente es la pendiente, es la tasa de cambio de la magnitud de esta línea, que sería este cociente. Y para terminar el día de hoy, vamos a ver lo siguiente, ya que estamos hablando de tasas de cambio en función del tiempo, tasas de cambio en función del tiempo. Ya vimos hace tiempo, vimos el ejemplo de del movimiento como una función. ¿Por qué el movimiento es una función? Porque el movimiento es cómo cambia la posición de un objeto en el espacio. ¿Sí? ¿Cómo cambia un objeto su posición en el espacio? Tenemos un espacio, supongamos, lineal, vertical. Tenemos un objeto que cae y vamos a medir la distancia en tiempos iguales que recorre el objeto. ¿Ok? Tiempos iguales. Palabras. Esto es distancia, como lo llamamos, y, porque es vertical. ¿Ok? Y vamos a ver cómo cambia en función del tiempo. Podemos representarlo de manera gráfica así. ¿Cuál es la variable independiente? Las abscisas, la x, el tiempo.
nos marca el cronómetro. ¿Cuál es la variable que está cambiando conforme cambia el tiempo? La distancia del pulso de partida. Y. En un segundo llegó a parte del reposo. Nuestro sistema va de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va aumentando hacia abajo. ¿Sí? Ok, entonces parte de 0 en el reposo y luego en el primer segundo, ¿cómo es? Recorre esta distancia. En el segundo recorre esta distancia, en el tercer segundo recorre esta distancia, en el cuarto recorre esta distancia, en el quinto recorre esta distancia, en el sexto recorre esa distancia. ¿Cómo es el cambio de posición respecto al tiempo en la gráfica? ¿Es una línea recta? No. Decimos que es una función no lineal. Fue cuando en la caída libre. La caída libre es un fenómeno no lineal. Si la gráfica no es una línea recta. Por lo tanto, ¿qué tenemos que aplicar? Queremos conocer, a ver, tenemos y2 menos y1 entre t2 menos t1. ¿Eso cómo se llama? Sería la pendiente. En una línea recta sería la pendiente. ¿Y cómo se llamaría el fenómeno? Este se llama delta y. Cambio de posición. Este se llama delta t. Cambio de tiempo. ¿Cómo se llama el cociente del cambio de posición entre el cambio de tiempo? ¿Cómo? Velocidad. Esto es física. Pero estamos en matemáticas. Cuando el cambio de posición es constante y no hay problema, decimos que el movimiento es uniforme. Pero la caída libre no es uniforme. Es el problema que enfrentaron Galileo y Kepler y Newton y todos ellos hace más de 300 años. Qué bueno, porque si no ahorita estaríamos sufriendo lo mismo, quizá nos importaría un pepino entonces. Pero no nos importa un pepino y ellos ya lo resolvieron. Sobre todo fue Newton el que lo resolvió, porque lo que se dio cuenta es que el cambio de posición no era lineal. ¿Sí? Esto es B y B también va cambiando. Alguien diría, bueno, lo que tengo que hacer es una gráfica de cómo cambia la velocidad en el tiempo. Y en parte fue lo que hizo Galileo en el plano inclinado, cuando puso su campanita, y vio que cuando rodaba las bolas iba el clan, 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 clan. Iba siendo más frecuente el tintineo de las campanas conforme iba alejándose la esfera por el plano inclinado. Y lo que encontró fue esto. Y es común que en física a nivel de secundario todavía digamos, bueno, esto es movimiento, cambio de posición en el espacio, y esto es sería, ¿esto qué es? P1, P2, esto es P1, P2. La inclinación, ¿qué es? La pendiente de la recta, ¿no? Que sería B2 menos B1 entre T2 menos T1 es igual a aprendería delta B. No voy a poner lo de los vectores, estamos en matemáticas, en física, entre delta T. Y esto en los libros de física de secundaria y muchos de prepa dice que es la aceleración. Entonces se dice que la caída libre no es lineal, no es uniforme, sino que es acelerada. Y creemos que entendimos la física. Vivimos en el error. Porque no hemos entendido la matemática. Muy pocos llevan matemáticas a nivel de prepa y aún a nivel universitario. En cuanto al tema que hemos estado revisando, ¿cuál es el tema que hemos estado viendo hasta ahorita? Ya en estas últimas semanas.
¿Qué es la derivada? La pendiente de una función no lineal en un punto. Bien. Esto es y. Aquí yo voy a graficar la derivada. Bien. ¿Cuál sería la gráfica de la derivada de esa función? Ahí está. ¿A qué se parece? Ahí está. Y sí, en la caída libre en particular, que es un fenómeno muy particular en la naturaleza, podemos encontrar esto que sería la aceleración de caída libre, la G, famosa G de n.81 metros por segundo cuadrado, ya sea porque medimos el cambio de posición y medimos el cambio de velocidad en función del tiempo, obtuvimos delta y de delta t y delta v de delta t, y aquí sacamos la velocidad que no es constante, esta no es constante, y llegamos a esta a, que para fortuna de nosotros sí es constante, igual a 9.81 metros entre segundo cuadrado. Lo interesante es que si de esta función de la caída libre calculamos o de alguna manera obtenemos la derivada, obtenemos la misma gráfica que aquí. Llegamos a una A igual, una pendiente igual aquí constante, esta es constante, de 9.81 metros entre segundo cuadrado. Pero les dije que ese es un fenómeno particular que sucede cuando un objeto cae en un campo gravitacional, por ejemplo en el campo gravitacional de la Tierra. Pero ¿qué sucede en la realidad con la mayoría de los objetos que caen en la Tierra? Sí, si es el borrador, cae en caída libre. Si es el plumón, cae en caída libre. Pero si es la hoja del examen de Moreno, Manzano, Froilán, ¿cómo cayó? Afortunadamente no cayó como su calificación. Su calificación se mantuvo en alto. Ahorita les regreso los suyos a los demás. Ustedes se programan una sola hoja. Hay otros que son más hojas, entonces la masa es mayor y se comporta diferente. Este que es de Adlai Cortés García se comporta diferente. Es más, son dos hojas. ¿Qué sucede? ¡Oh! ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que no es caída libre. Y de hecho, cuando los organismos, por ejemplo, los organismos no sésiles, sino los que se mueven, incluso cómo crecen los organismos, el crecimiento de los organismos se parece en alguna etapa a la esfera o círculo que vimos hace un momento, pero casi siempre hay etapas en las que el crecimiento, si lo que graficamos es alguna Y, lo que encontramos es que, ¿dónde está? Que cuando medimos algo, alguna variable X, cualquiera que sea, en el tiempo, es más, déjenme ponerlo todavía más interesante. El fenómeno que estamos viendo, no sé cuál sea, pero se comporta así. Me interesa entender qué es lo que está pasando. Está en función del tiempo, es algo que pasa más rápido, más despacio, que de hecho varía. Aquí es lento, luego aumenta la velocidad del fenómeno, luego como que se detiene, luego disminuye, luego aumenta. ¿Qué está pasando? ¿Qué podría hacer yo matemáticamente? Obtener la derivada para ver cómo está cambiando la velocidad, la rapidez de ese fenómeno. ¿Cómo será la gráfica de esta derivada?
Primero como es positiva, ¿sí? Pero poquito. Luego es más. Luego aumenta más. Luego va disminuyendo. Y por aquí llega a cero. ¿Sí? Vean, aquí cuerda pendiente. Luego disminuye un poco. Y aquí vuelve a ser cero. Luego aquí aumenta y aquí vuelve a ser cero. Más o menos, bueno, sí, más o menos así. ¿Correcto? Luego disminuye, 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 y luego aumenta y luego vuelve a ser cero. ¿Esto qué es? La derivada de x en t. Esto es dx en dt. ¿Sí? Esto es la función original. Esto es x es igual a f de t. Pero a diferencia de la caída libre, no obtuve una línea recta. Obtuve otra función no constante. ¿Qué puedo hacer? Sacarle más información. ¿Y cómo lo hago? Pues le saco la derivada a la derivada. Aquí hice la derivada o la pendiente de esta gráfica. Aquí hago puedo ver la pendiente de esta gráfica. Aquí es 0, aquí es 0, aquí es 0, aquí es 0. 0, 0, 0, 0. Aquí es positiva, va creciendo. Aquí es negativa. Aquí es positiva. Aquí es negativa. Y luego acá es positiva. ¿Sí? Empieza por acá, vamos a decir, casi. ¿Este es así? ¿Es igual a las otras dos? Esta es la derivada de x en t. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hice aquí? Volver a derivar. O sea, derivé una y esta dos veces. Esta es la segunda derivada de x en t. La pongo así, más fácilmente, x y prima. ¿Qué es la velocidad en física? La derivada del cambio de posición en función del tiempo. ¿Qué es la aceleración? La derivada de la velocidad en función del tiempo o la segunda derivada de la posición en función del tiempo. Y a veces cuando uno mide cosas, incluso cosas que se mueven, se da cuenta que la gráfica de aceleración tampoco es, este sería como si fuera movimiento como tal, movimiento. Esto sería movimiento, la gráfica de movimiento. ¿Esta qué sería? La gráfica de velocidad. ¿Sí? Donde estoy graficando velocidad contra el tiempo. ¿Y esto qué sería? La gráfica de aceleración. O la aceleración en función del tiempo. La aceleración no es constante, no es como la caída libre, en la que la aceleración se mantiene constante a 9.8 metros por segundo cuadrado. Cuando ustedes van caminando, cuando ustedes van en un vehículo, no van así. Parten del reposo, la luz está en rojo, imaginando que van manejando. Se pone la luz verde y entonces su velocidad pasa de 0 a algo. Y luego se atraviesa una viejita y entonces tienen que bajar la velocidad. Ya se fue, entonces aumenta. Cuando yo disminuyo la velocidad, quizá llegué al siguiente semáforo en rojo, mi velocidad fue 0, ¿sí? Por lo tanto mi aceleración también estuvo cambiando.
Y no mencionamos si, por ejemplo, voy para adelante y luego, ay, se me olvidó algo, voy para atrás. En mi sistema de coordenadas espaciales, paso de posiciones positivas a posiciones que pueden ser incluso negativas o que está disminuyendo la distancia al punto de origen. Puede haber velocidades negativas. Se ve cuando la velocidad disminuye. De esta manera, cuando la pendiente es negativa, la velocidad es negativa. Aquí la velocidad es positiva, aquí es cero, aquí es negativa. ¿No? Cuando yo tengo una velocidad que está disminuyendo, entonces estoy desacelerando. Tengo aceleraciones negativas. De hecho, podríamos aquí obtener la tercera derivada de la posición en función del tiempo, que sería la segunda derivada de la velocidad en función del tiempo, o la primera derivada de la aceleración en función del tiempo, que no sé cómo se llame, y siquiera los físicos la están usando. No lo sé. Pero en la realidad algo me diría del fenómeno del movimiento. Ahora, eso es en cuanto a movimiento físico. Si lo que estamos midiendo es número de organismos, tamaños de organismos, cada gráfica de las siguientes derivadas me va a dar alguna información que lo interesante sea la interpretación. Por hoy, interpreten mi silencio. Se acabó la clase.